Esta columna tiene nombre y apellido, es Gonzalo Alcácer, pero la cortina, por supuesto que la seleccionó hace muchísimos años Aníbal Romero, cuando casi en ningún medio de comunicación lo tomaba, y esto es, por supuesto, de bajo fondo, esa buena estructura musical que ha generado Santolaya, y bueno, uno se siente tan gustoso, ¿no? De hacer radio con amigos, con colegas que interpretan la realidad nacional. Gonzalo Alcácer, mi viejo, ¿cómo estás? Querido, buenos días para todos, muy bien. ¿Cómo Muy va bien. el canal de YouTube? Bueno, la verdad que viene bien, yo estoy experimentando algo para mí novedoso, me lo habían incentivado por ahí algunos colegas, algunos también editores que están estudiando para la profesión y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se me había ocurrido nunca y la verdad que es una buena manera de poder llegar a otros lugares y de que esos lugares también lleguen a mí. Entonces, es una invitación también para que nuestras voces sigan estando y que inviten a pensar, como digo yo permanentemente a los demás, y que se aceptan devoluciones cualquiera sea para invitar a que yo siga desarrollando pensamientos. No, O no, sea, sí. todo bienvenido. Yo les quiero contar a los oyentes, por supuesto que ya viene tu columna ahora, son las 11 de la mañana, el crecimiento profesional que ha tenido Gonzalo Alcácer en los últimos años. Yo con él nos hemos encontrado hace qué sé yo, más de 15 años y hemos pasado procesos este, de mucha índole. Hay un afecto, pero hay un crecimiento, una maduración conceptual a la hora de discutir ideas, pensamientos, con lo cual yo les invito que esta misma columna que está haciendo hoy Gonzi Alcácer la puedan escuchar si es que la quieren vivenciar otra vez por YouTube. Es todo tuyo, maestro. Muchísimas gracias. Esta introducción aquí me pone, primero y principal, para hablar de lo que fue la marcha del 24 de marzo, esta marcha que se da todos los años por memoria, verdad y justicia, y que convocó a centenares de miles de personas a salir a la calle, y sobre todas las cosas la masividad de la marcha por la memoria, la verdad y la justicia, que estamos en una etapa tan dramática para la democracia argentina, que fue otra demostración de que algunas cuestiones de fondo están tan arraigadas como para atravesar discursos negacionistas del gobierno y ataques de sus medios afines, que nos invita a ponernos directamente en otro lugar. No es casual, son los más comprometidos por su pasado junto a la dictadura cívico y militar, y esta vez tuvieron que reflejar que efectivamente la convocatoria había sido multitudinaria. Los que estuvimos en la plaza y los que estuvimos en los alrededores vimos que, a diferencia de lo que sucedió en misma fecha del 24 de marzo, pero del 2024, la energía era otra. La energía pasaba por un lugar mucho más radiante. Yo creo que esto tiene que ver quizás con que en el 2024 estaba muy cerquita la derrota electoral del peronismo y a sabiendas de que la ultraderecha se iba a venir con todo como se vino. Entonces, al pasar un año, evidentemente las cosas se van masticando de otra manera. Esto no quiere decir que haya tristeza, amargura, desazón, todos sustantivos convocados a estas instancias, ¿no? A ver, hay la necesidad de la Casa Rosada de traer
el recuerdo de aquellos años de plomo a los que recurre tanto de manera explícita como a través de los trolls en las redes sociales, todo obviamente con la nuestra, para renombrar primero a la agencia de inteligencia como CIDE, la denominación de esa etapa oscura de Argentina. Segundo, a los aprietes que tuvieron los artistas, los intelectuales, los docentes, científicos, y la difusión de amenazas con auto Falcón Verde, todo con el objetivo de acallar voces disonantes y de refutar la historia que fue construyendo desde 1983 y que la justicia fue corroborando en las investigaciones y condenas a responsables de delitos de lesa humanidad. Está claro que hay una estrategia que Milei desplegó desde que decidió dar el salto de personaje televisivo a dirigente político, como fue denostar a una casta que estaría arruinando al país desde 1916. O sea, como dice Milei, ¿no? O sea, desde las primeras elecciones libres y democráticas en el país. Ese sustrato es el que alimenta un video realizado en la Casa Rosada por el ultraconservador presidente de la Fundación Faro, me refiero a Agustín Laje, y que el gobierno lanzó horas antes del inicio de la marcha, en el que condena a los grupos guerrilleros de los 70 por los males que desató la dictadura. Como si la historia hubiese comenzado en esa década sin un pasado y la violencia hubiese sido un estallido espontáneo. Hay otro detalle que no por repetido deja de llamarnos la atención. Otra vez insiste con la cifra de desaparecidos, como si hubiera un número bajo el cual un genocidio tuviera rasgo de humanidad. Es llamativo que hablemos de 6.000, 8.000 y no tengamos en cuenta que ya hay pautas más que justificadas, sobre todo por los documentos que dicen ya saber que los militares han reconocido en los primeros años solamente 22.000. Así que la otra provocación oficial fue el anuncio de que el presidente había ordenado desclasificar los archivos de la CIDE, claro, que son correspondientes a la década del 76. No, pero eso, Gonzi, eso fue una vergüenza. Digo, ya Cristina Fernández de Kirchner abrió. Sí. Y entonces lo que hace este paparulo, porque yo por lo menos a Macri le decía gerente de la República Argentina, pero este es un mequetrefe, dice, bueno, vamos a abrir otra vez los archivos, que ya están abiertos. Lo que hay que buscar son los otros archivos que no solamente están aquí, sino que lamentablemente, el famoso periodismo me dicen, me cuentan, están en Estados Unidos, están en Israel y en algunos países de Europa. Justamente, ¿no? El gobierno actual desarticuló el equipo de trabajo para poner en orden esa documentación, alegando que ya había cumplido con su tarea. Las redes sociales se aceptó el desafío y propusieron que la memoria completa incluyera saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos y los nietos robados, algo que los genocidas siguen ocultando. Así que esto hay que decirlo, que la calificación judicial de delito de lesa humanidad, por ejemplo, para el crimen de viola, como dice el video, no es un ejercicio libre de la voluntad política de nadie y fue rechazada por los máximos estamentos judiciales argentinos. Para hacerlo debería probarse que detrás de ese delito hay algún poder estatal de por medio, por eso se llaman de lesa humanidad. Así que la cosa está difícil
porque también tenemos que hablar de que fue muy convocante esa marcha y que sin policías, sin infiltrados y sin organismos de la CIDE por allí, hubo una paz absoluta para manifestarse y ningún incidente, como nunca los hay en estas marchas masivas, ¿verdad? Para que se sepa también que cuando la policía protagoniza esto con un arco político que la sustente, es otra cosa como la que pasa todos los miércoles con los jubilados. Y también tenemos que decir que mientras suceden estas situaciones, vuelve a aparecer un nuevo préstamo, y el nuevo préstamo es referido al que el gobierno quiere enunciar con todas las negritas posibles, que hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todavía envuelto en la incertidumbre en cuanto a las condicionalidades que impondrá la nueva operación y su previsible mayor costo económico y social, el nuevo endeudamiento solicitado por el gobierno rondaría por cerca de los 20.000 millones de dólares. Escuchamos a la vocera del organismo, a Julie Cossack, aclarar, como siempre ocurre, que los desembolsos vendrán en tramos a lo largo de la vida del programa, cuyos detalles son materia aún de conversación. Y allí el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende minimizar el impacto que tendrán las exigencias del Fondo Monetario Internacional, diciendo, no es lo mismo que en los otros casos. Es la misma frase que utilizaron todos los dirigentes que acordaron o intentaron acordar con el fondo, ya que el ajuste fiscal y monetario habitual en los programas del organismo, en donde dice nosotros ya lo hemos hecho, como que claro, el Fondo Monetario le pidió algo y ellos doblegaron la apuesta hasta esta instancia de que son gobierno, y no nos vamos a mover nunca de nuestro equilibrio fiscal. Eso decía el ministro, un razonamiento difícil de compartir, toda vez que los costos financieros crecen a medida que un país toma más fondos prestados, y en números redondos un préstamo de 20.000 millones de dólares supondría a una tasa de interés del 6%, unos 1.200 millones más de intereses al año. Claro. Mirá que yo no soy experto. Por ahí, mira, hoy hablamos, mira, hoy con Aníbal. A ver, ¿cómo era? 20 menos 11, es 14, dijo, ¿no? Claro. Es muy llamativo esto de primero las cuentas, después escuchar al presidente decir Juan de San Martín y, bueno, evidentemente hay Don Juan José. Don Juan José, hay cosas que no se pueden creer, ¿no? Sí, con lo cual, digo, para mantener el equilibrio fiscal se deberán llevar a cabo renovados cortes de gastos estatales. Así que si hablamos de los pagos, los mayores intereses impactan a su vez en el frente de las divisas. Los datos del balance cambiario indican que los pagos al organismo entre el 2018 y el 2024, por ese concepto, ya alcanzaron los 11.000, casi 12.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Que es la tercera parte del capital adeudado al Fondo Monetario. Así que salta así a la vista que el préstamo del 2018, tomado por el expresidente Mauricio Macri, resultó ser una pésima operación para nuestro país y a la vez una excelente fuente de recursos para el organismo que estaba casi muerto. El respaldo demandado por el gobierno al fondo pareciera vincularse a la construcción de una caja de dólares que evitaría modificaciones importantes en el tipo de cambio, requisito para evitar un salto inflacionario, mientras los inversores especulativos allegan divisas en modo pasajero para seguir con el famoso carry trade.
Es un esquema que se utilizó largamente con la tablita de José Martínez de Oz a fines de los años 70 del siglo pasado, también con la convertibilidad de los 90, y con Macri hace unos años. Esto es, como siempre decimos nosotros en la columna, la 4M, ¿verdad? Martínez de Oz, Menem, Macri y Milei. Es todo lo mismo, acá no hay ninguna novedad. La tablita ya está jugando sus últimos cartuchos. Como se recordará, esas experiencias garantizaron un tipo de cambio preestablecido que permitió obtener ganancias seguras en dólares a partir de una tasa de interés, obviamente en pesos, más alta. El problema es que los especuladores, cuando la viabilidad de esta operatoria empieza a ser puesta en duda, recogen sus ganancias y corren a comprar dólares presionando las reservas del Banco Central. Ese Banco Central que yo recuerdo, y vos no sé si lo recordás también, querían quemar, ahora quieren proteger. La realidad es que los problemas del sector externo no se pueden solucionar con herramientas financieras tomando más deuda. Los contratiempos cambiarios son producto de problemas económicos, en particular de la dificultad del país para generar divisas genuinas. A ello se le suman las políticas que posibilitan la fuga de dólares al exterior. Durante el 2024 se dejaron de percibir 19.500 millones de dólares por la aplicación del llamado dólar blend, por el cual el 20% de las exportaciones se liquida tomando el valor del dólar contado con liquidación y no ingresa a las reservas internacionales. Una cifra cercana al préstamo que acaba de anunciar el ministro de Economía. ¡Qué casualidad! Así que la cuestión cambiaria se resuelve si se logra impulsar una economía que genere ingresos como para poder algún día repagar la deuda. Y yo quiero explicar esto, porque primero hay que forjar una nueva riqueza, crear valor produciendo, investigando, innovando. En lugar de abrir la economía para que entren productos importados, como está sucediendo ahora, importando carne de Brasil, que destruye la industria nacional, hay que proteger la producción nacional y crear condiciones para poder exportar valor agregado. ¿Cuántas veces ya lo dijimos esto? Yo no me canso todavía de decirlo. Lo que se constata hoy por hoy es el deterioro que viene registrando la balanza comercial, producto de las políticas de apreciación cambiaria y apertura de las importaciones que se traducen en tensiones para las reservas monetarias y pérdidas de puestos de trabajo. Clarito. En definitiva, no hay buena noticia alguna en que el directorio del Fondo Monetario Internacional apruebe un nuevo préstamo, y cuanto mayor sea el monto, peor va a ser para el país. No solo por los intereses a pagar, sino porque en el futuro será cada vez más difícil deshacerse de la presencia del organismo y de sus políticas y de la deuda acumulada. A ver, para concluir con este tema. Bien, hermano. Existe otro escenario posible. Ya lo hablamos aquí. La construcción de un sendero de desarrollo económico y social soberano, alejado de recetas regresivas y con una distribución del ingreso más justa y equitativa. Totalmente. Por lo cual, lo verdaderamente urgente pasa por ponerle un freno mediante el voto ciudadano a las políticas neoliberales, hoy en versión libertaria, que pretenden eternizarse. Gonzalo Alcázar, una brillante columna que hace todos los sábados, un ratito antes de las 11, alrededor de las 11, nos tomamos 15, 20 minutos para analizar la realidad política en Los Nadies, en el 88.1. También nos pueden seguir por la 881.com y por supuesto que nos tenemos que suscribir a la página de YouTube de Gonzalo Alcázar. Fuerte abrazo, hermano. Querido, no quiero dejar de abrazarlos y también multiplicar
al querido Osvaldo Bayer, que a través de Vialidad Nacional que intentó demoler el recuerdo y la obra del periodista y escritor. El afecto logrado fue el contrario y es un estímulo a la rebeldía y a la esperanza. Con eso los dejo y espero que la haya no mucho tiempo más. Fuerte abrazo, hermano. Una buena semana para todos. Chau, chau.